Bueno, nos han llegado muchos mensajes de personas que nos están contestando cuál es su opinión en torno a quién ganó ese debate. Bueno, queremos profundizar sobre esto y tomamos contacto con María Elena Bello, quien es cientista política y también es ex jefa programática de Franco Parisi, así que nos puede dar también una mirada especial, ¿no?, en lo que fue el debate de ayer. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola Sabrina, muy buenas tardes. Espero que se me escuche bien. Sí, Yo te escucho perfecto. Ya, qué bueno, se escucha perfecto. Bueno, voy a iniciar con la clásica pregunta, ¿no? A su juicio, ¿quién fue el ganador de la jornada de ayer, del debate de ayer? La verdad es que, siendo bien honesta, ¿Ya? yo creo que algo que se repite, y los venía escuchando ahora en el programa, pudimos ver que nuevamente vimos más bien una rencilla entre dos Sí. candidatos, más que ver esta postura de jefatura de Estado. Yo creo que esto se viene repitiendo ya en la mayoría de los debates en donde se encuentra Jara con Kast. Pero en este caso yo creo que el que sorprendió y dio vuelta a la estrategia fue José Antonio Kast. Yo creo que se esperaba un José Antonio Kast mucho más, digamos, más pasivo como lo había sido, menos confrontacional, ¿cierto? Más desorientado, y la verdad es que en este último debate sorprendió teniendo una postura un poco más clara, ¿cierto? Más a la ofensiva, así que por lo menos yo creo que José Antonio Kast en este caso sí tuvo un giro bastante interesante en su estrategia comunicacional. Sí, fue bien distinto en comparación, por ejemplo, al debate de las radios también, fue un tono muy distinto. Sí. Pero aprovechando que usted es ex jefa programática de Franco Parisi, en la mañana estuvimos con un analista y sobre el mismo tema, ¿no?, analizando lo que fue el debate, siempre es importante tener miradas distintas, y señaló, Ignacio Imaz, señaló que el verdadero ganador de este debate fue Franco Parisi 2030, y por eso aprovecho de preguntarle, siendo ex jefa programática de Franco Parisi, ¿qué le parece ese análisis? Bueno, la verdad es que yo creo que responde mucho a esta incapacidad que hemos estado presenciando en los debates, una incapacidad bastante manifiesta eh, de una claridad en lo que se propone. Yo creo que los debates actualmente se están centrando más que nada en esta rencilla personal. Gran parte del debate estuvimos viendo, ¿cierto?, una dinámica bastante pasiva-agresiva entre los dos. A mí la verdad es que me sorprendió bastante Janet Jara, en digamos, la intensidad de las interrupciones, ¿cierto? Las palabras, ¿cierto? Cálmate, pero tranquilízate. Entonces, de alguna forma, yo creo que esto también manifiesta a la ciudadanía que tenemos dos candidatos que finalmente no se centran en hablar lo medular, que es lo que a las personas les importa, ¿no? El tema de la pega, el tema de lo que tiene que ver con la estabilidad económica, lo que tiene que ver con la capacidad de solventar deudas, ¿cierto? Tenemos una clase media muy debilitada, muy vulnerable, ¿no? Entonces, da la sensación que, como dicen el analista que tú me mencionas, va dirigido a eso, que hemos tenido debates que finalmente se orientan más a un ataque personal, más que proponer, ¿cierto?, una claridad con respecto a lo que se va a ofrecer a la ciudadanía, ¿no? O sea, ¿crees que eso se vio reflejado en este debate? Poco propuestas, o más bien se centró más que nada en las peleas, discusiones, pero se conoció poco las propuestas finalmente. ¿Y crees que eso finalmente pueda generar rechazo en la ciudadanía como un distanciamiento? A ver, la verdad es que siempre dicen por ahí que las propuestas no lo es todo. Hay un porcentaje Claro. importante que lo hace las propuestas. Pero en este caso yo creo que cuando son escenarios como el que tenemos actualmente políticamente, donde tenemos dos opciones muy marcadas en el continuo político, es decir, tenemos una opción mucho más de derecha conservadora, por otro lado tenemos la opción izquierda comunista, se da este escenario, por decirlo, de suma cero. Entonces, cuando estamos en un escenario de suma cero, que quiere decir que tengo esas dos opciones, entre comillas, extremas políticamente, se da lo que nosotros estudiamos como la pirámide de Maslow de las necesidades. La pirámide de Maslow lo que te dice es que las necesidades básicas, cuando están presentes en una población, en una ciudadanía, llámese necesidades básicas, seguridad, alimentación, trabajo, etcétera, por lo general generan que la tendencia de la votación vaya a una opción más conservadora, porque es la que finalmente apunta a estas necesidades primarias de la pirámide, ¿no? Y en este caso José Antonio Kast apunta directamente a esas necesidades, mientras que Janet Jara, en la pirámide, hablando psicológicamente desde la política, apunta a necesidades mucho más abstractas, derechos sociales mucho más abstractos que en este minuto, políticamente, no son necesariamente la necesidad más urgente que percibe la ciudadanía.
Por lo tanto, yo creo que aquí pasa mucho y lo importante es hacer un análisis también de cómo funciona la psicología social de Chile. Y en este minuto estamos con una ciudadanía que se percibe en una etapa casi de sobrevivencia, por decirlo, ¿no? Percibida, ojo, esto es percibido por los chilenos y chilenas. Entonces, yo creo que eso está marcando mucho en la pauta y para mí, por lo general, este último debate yo creo que no va a marcar mucho la aguja política, porque la decisión de la ciudadanía me da la sensación que ya viene tomada desde que ya pasamos primera vuelta. Claro. Muy difícil que esa aguja cambie con esto. Principalmente considerando que son, como lo estabas mencionando, ¿no? Candidatos muy distintos, de espectros muy distintos. Eso eventualmente también es algo que hace que la aguja no se mueva tanto, ¿no? Incluso considerando a las personas que están indecisos, que todavía no saben por quién votar, ¿tampoco crees que mueva la aguja ahí? Yo creo que no. En el caso No. de los indecisos, las personas que están ya, digamos, inclinadas a votar nulo o blanco, esa aguja es muy difícil que se mueva. Yeah. Pero sí, obviamente, pienso que desde ya la primera vuelta ya se definieron las líneas políticas de los ciudadanos y en ese caso creo que una línea interesante política nueva sería justamente esta manifestación del nulo blanco, que a mi parecer, yo creo que en esta segunda vuelta es posible que veamos cifras que no habíamos visto, obviamente no masivas, pero sí. ¿Crees que puede ser la gran sorpresa, por así decirlo, la cantidad de nulos votos en blanco que se puedan ver este domingo? Yo creo que sí. Me da la sensación que incluso podríamos alcanzar los 2 dígitos, que es algo bastante común. Las elecciones presidenciales, sobre todo también, Sabrina, considerando que estamos con el régimen de voto obligatorio. Generalmente, cuando teníamos el voto inscripción automática, era voluntario. Claro. Exactamente. Lo que ocurría es que la persona no iba a votar más porque no le interesaba. Hoy día, como es obligatorio, esa manifestación de no quiero votar por nadie, probablemente lo veamos, ¿cierto?, traspasado en esta votación nula o blanca. Sí. Ahora, ¿dónde ves que es el tema más complejo quizás para ambos candidatos? Uno diría, bueno, está el tema migración irregular, tema fronterizo, el tema de seguridad, pero también han existido algunos enredos ahí en torno a las propuestas. Han ido variando también un poco. ¿Cómo ves también ese escenario? Yo creo que el escenario más complejo, yo creo que lo que se pudo percibir ayer, fue sobre todo en el punto de la migración. Yo creo que ahí hubo bastantes enredos, ¿no?, con respecto a los cambios conceptuales, porque por un lado teníamos a un candidato que hablaba de invitar, ¿no? Claro. Otra candidata que hablaba de controlar, después regularizar, entonces una mezcla, ¿cierto?, de conceptos que finalmente no quedó muy claro. Por el lado de Kast también estuvo el enredo, que fue más, y yo creo que se agarró gran parte del debate, que fue el tema de las 40 horas, que en parte de su plan decía que lo iba a suspender. Cuando la periodista leyó justamente el apartado a las pymes, del plan, ya para las pymes, decía suspensión de las 40 horas, pero él obviamente enfatizaba que finalmente no lo iba a suspender, sino que lo iba a evaluar finalmente las consecuencias que estaban, ¿cierto?, sufriendo las pymes con las 40 horas. Entonces yo creo que ese tipo de traspié, y ojo, este traspié, Sabrina, si remontamos al 2021, si ustedes se acuerdan, José Tomás también tuvo traspié con su programa. Habían despichos, ¿cierto?, cuando le citaban ciertos puntos de medio ambiente, también no supo argumentarlo, en algunos los desconoció. Entonces acá vuelve a ocurrir lo mismo, estos, digamos, encontrones con su programa, así como Janet Jara, su piedra en el zapato justamente del Partido Comunista. Entonces, de alguna forma podemos hacer la mímesis de piedra, zapato, Kast, su programa, y piedra, zapato, Janet, su partido, ¿no? Sí. Mira, María Elena, tenemos que ir a una pequeña pausa comercial, pero a la vuelta me interesa si podemos seguir profundizando en otras materias que quedan pendientes en torno a este debate. También invito a las personas que nos escriban también si tienen alguna duda ahí para hacérsela al entrevistado. Vamos a la entrevistada, vamos a una pausa y ya volvemos con más dudas en torno a lo que fue el debate de Anatel en la jornada de ayer. Franco Parisi, estábamos hablando, ¿no?, de lo que se conversó en el debate de Anatel de la jornada de ayer, muy tenso lo estábamos diciendo. Aprovecho de preguntarte también, en torno, aprovechando que eres ex jefa programática, ¿no? ¿Hay otro análisis que han hecho en torno a los votos de Franco Parisi o mantienen esta visión de que van a ser votos nulos o blancos? La verdad es que ahí hay que hacer una distinción, creo yo, Sabrina, en el sentido de que, por un lado, tenemos el voto, o digamos, de la militancia partido, ¿no? Sí. Ese voto ya se definió en base a una consulta que se hizo interna,
y va dirigido, ¿cierto?, al nulo y blanco. Sin embargo, hay otra proporción Pero importante de solo para, votantes que... te interrumpo brevemente, pero Sí, todavía no han transparentado tampoco cuántas personas votaron, entonces uno no no, tiene aún mucha no. claridad de qué tan representativo es tampoco, ¿o no? Claro, o sea, finalmente me imagino cuando uno coloca la comparación en la proporción de la votación del 20% que Claro. tuvo Franco Parisi versus obviamente la militancia siempre va a ser mucho más reducida. Mm, Sin embargo, si despejamos la variable partido y vemos la masa electoral que no milita en un partido necesariamente o que no se siente afín a una ideología claro. política en este caso, yo creo que esa masa va a estar dividida en tres, una gran proporción yo diría que iría nulo blanco, o la segunda otra proporción importante es probable que vaya José Antonio Kast No, por el motivo que estábamos conversando al principio. ¿Te acuerdas que estábamos mencionando que Kast apunta a necesidades bastante básicas, seguridad, economía, o sea, hitos que son elementos básicos del ser humano, ¿no? de la ciudadanía. Por lo tanto, creo que ahí hay una necesidad que ha logrado de a poco ir, ¿cierto?, apelando. Y una proporción muy baja probablemente va a ir a Janet Jara. Yo creo que eso va a ser el panorama que vamos a ver con la otra masa restante de votantes que en un inicio se inclinó por Franco Parisi, ¿no? Pero sí sí. estoy de acuerdo con lo que decías tú en un inicio que de alguna otra forma el ex candidato Franco Parisi sí marcó y sí de alguna forma está presente a través de la política sin incluso seguir siendo candidato. ¿Por qué? Claro. Porque justamente este tipo de rencillas lo que va demostrando, ¿cierto? Y lo que va evidenciando es que el foco de la discusión no está en la ciudadanía, sino que el foco está en qué tan peor eres tú que yo, ¿no? Entonces, Claro. cuando eso ocurre, automáticamente la persona que visualiza aquello va sintiéndose que se resta de esa discusión, que no es el foco, no es el objetivo. Por lo tanto, yo creo que, claro, Franco Parisi de alguna forma permanece vivo, gracias incluso a esta dinámica que se da entre los candidatos Kast y Jara. Claro, también apunta a un descontento que hay también con el mundo político, ¿no? Eso también es lo que decían los votantes de Franco Parisi en su minuto y mismo Franco Parisi. Ahora, te quería preguntar, bueno, está el caso de José Antonio Castilla Jara. Sea quien gane. ¿Cómo ves la situación de gobernabilidad también y tratar de funcionar como una coalición, ¿no? Sabemos que eventualmente Janet Jara, donde tiene mayor problema, se podría decir, es con su mismo partido, ¿no? Que le han hecho algunas zancadillas, por Totalmente. así decirlo, la autora Carmona, Daniel Jadwe, entre otros. Yo creo que ahí es donde Janet Jara tiene el mayor problema, quizás. Pero en el caso de José Antonio Kast ha sido, bueno, las declaraciones que ha tenido últimamente el diputado Mesa, ¿no? Que sin duda ha hecho ruido estas últimas semanas. Las tensiones que tuvo con Evelyn Matei y el problema de los votos del Partido Republicano hacia Evelyn Matei. Evelyn Matei haciendo críticas también a Johannes Kaiser cuando preguntaron si podría eventualmente ser ministro y dijo, bueno, a veces hay que tragarse algunos sapos. Entonces, se ve una tensión, ¿no?, ahí en las derechas. ¿Cómo ves la foto, por así decirlo, del día después de las elecciones y la eventual gobernabilidad que pueda existir? Yo creo que, claro, te encuentro muy por el camino correcto en tu análisis, Sabrina, porque en el caso que sea José Antonio Kast, que es el que finalmente se está proyectando como el ganador, ¿cierto? No sabemos si yo no estoy segura si la cifra sea tan exorbitantemente alta. Ah, mira. Yo creo que eso sí lo podría en cuestión. Pero si el caso sea el día de mañana, el nuevo presidente Kast, obviamente aquí vamos a ver yo creo que un conflicto en las almas de la derecha. Hoy día la derecha tiene distintas almas. Tenemos el alma de Chile Vamos, que se vio bastante abatido con estas candidaturas, ¿cierto? Con Evelyn Matei específicamente, que apunta también o en un momento estuvieron apuntando a ser una derecha más céntrica, ¿no? Trasladarse más al centro. Por otro lado, tenemos esta nueva derecha, ojo, que vendría siendo la línea libertaria con Johannes Kaiser, que ahí aportaría una tensión mucho mayor. ¿Por qué? Porque la línea ideológica y la línea también de alguna forma valórica y programática de los libertarios, específicamente de Johannes Kaiser, es mucho más dura que la de José Antonio Kast. Claro. Ahí habría una tensión y una presión continua. Es como tener de alguna forma al familiar que es, digamos, como dicen por ahí en Chile, el invitado de palo, ¿no? Y por el otro lado tenemos la otra alma republicana, ¿cierto? Que de alguna forma es una especie de simbiosis hoy día entre ciertas posturas un poquito más mesuradas
y algunos componentes un poco más conservadores. Entonces, yo creo que esas tres almas va a ser bastante complejo de colocarlas de acuerdo. Al principio, siempre sabemos que el primer año, ¿cierto?, es el año, digamos, de la luna de miel del gobierno. Claro. El primer año, de alguna forma, se asientan. También el primer año es muy de ir criticando lo que dejó el gobierno anterior. Yo creo que va a pasar muchísimo, eso lo vimos en el debate. Un José Antonio Kast que dirigió gran parte de sus dardos al actual gobierno. Yo creo que eso va a seguir, va a ser un continuo en el primer año. Sin embargo, ya desde el segundo en adelante, esa luna de miel se comienza a agotar y ese discurso ya no te sirve, Claro. ¿no? En el caso que salga Janet Jara, ahí la gran división está en dos almas, ¿eh? Y las dos almas son justamente la ex nueva mayoría, ¿cierto? Donde estaría PP, PS, ¿cierto? Los partidos, digamos, que componían la antigua ex nueva mayoría, y el Partido Comunista, que de alguna forma es un actor. Recordemos, Sabrina, que el Partido Comunista hace muchos años no era un actor preponderante en la política. Claro. Hoy día el Partido Comunista, con este gobierno que va de salida, se transformó en un actor más institucionalizado. Por lo tanto, ya no es un partido, digamos, exógeno, o que tú puedas de alguna forma deshacerte de él. Ha cultivado nuevos liderazgos, aunque Janet Jara no lo reconozca o lo esté desconociendo hoy día, ella partió en la cuna comunista. Lo mismo la ministra Vallejo. Entonces ya no son figuras anexas o que coexisten fuera del sistema, sino que están dentro del propio sistema. Por lo tanto, yo creo que ahí va a ser la tensión más grande en cómo se van a colocar de acuerdo, y lo vimos, Sabrina, en la construcción del programa. ¿Te acuerdas? Bueno, tuvieron muchos problemas el Partido Comunista con la ex nueva mayoría para ponerse de acuerdo en el programa Janet Jara, hasta que ocurrió que la propia candidata en el debate dijo que si ella salía iba a renunciar a su militancia, y eso es bastante inusual cuando eres comunista. Claro. Yo creo que ahí va a haber una cobranza el día de mañana. Sí, es verdad. Una cobranza política. Sí, el partido suele ser bien organizado, estructurado, entonces escuchar que alguien eventualmente podría renunciar a la militancia puede ser llamativo, y bueno, también sabemos que José Antonio Kast también lo dijo en el debate de ayer, que dejaría eventualmente la chapita republicana, ¿no? María Elena Bello, cientista política y también ex jefa programática de Franco Parisi, muchísimas gracias por este interesante análisis. Muchas gracias a ti, Sabrina, que estés muy bien. Muchos saludos. Igualmente, hasta luego.